Buenas, les habla el profe Gabriel en esta segunda parte de las láminas correspondientes al tema de estática de fluidos de un curso introductorio de mecánica de fluidos de grado universitario. Vamos a continuar con el tema de estimación de cargas sobre superficies planas, solo que en este caso vamos a hablar de cuando está inclinada la superficie, o sea, no vertical o horizontal, y también un truco para estimar sin necesidad de llevar a cabo una integración en una superficie curva, un truco para poder tratar superficies curvas, cuando se trata de un domo o de una compuerta hemisférica o semicircular o algo por el estilo. También se discuten algunas cuestiones acerca de fuerzas de flotación y de algunos casos especiales en donde un fluido, aunque está en movimiento, en realidad se porta como si fuera una distribución sólida, o mejor dicho, una distribución hidrostática. Lo primero es precisamente darle continuidad al tema de cargas hidrostáticas en superficies planas. Entonces, si esa superficie no está vertical o no está horizontal, no importa, puede estar a una inclinación. Y como pueden ver, la distribución de presiones seguirá creciendo de manera lineal porque justamente él se va alejando de la superficie en incrementos lineales, ¿verdad? Es una superficie plana, no una superficie curva. Entonces la distribución de presiones va a tener esa forma familiar de trapecio. La única diferencia que uno tiene que considerar es que las distancias con las que se hacen los cálculos de la presión promedio y la localización del centro de presión, en otras palabras, cuánto vale la carga hidrostática y dónde está ubicada esa carga hidrostática neta, es en dirección Z, o sea, siempre en dirección de la gravedad, no en dirección del componente de la compuerta o de la superficie plana que tengamos acá. Pero todo lo demás permanece igual. La presión promedio es la que ocurre en la posición del centroide del área y el centro de presión es aquel que se obtiene con la ecuación que ustedes ven por acá. Entonces, ahí la posición del centro de área, del centroide, es siempre en dirección vertical, o sea, en dirección Z, no en dirección del eje local Y, como aparece en ese dibujo. Y el momento de inercia se calcula alrededor de un eje paralelo al suelo o perpendicular a la dirección de la gravedad. Entonces, esos son los únicos dos cuidados que hay que tener, hay que ser consistente en eso. Entonces, dado que las correlaciones son las mismas, entonces pasamos de una vez a hacer un ejemplo de cálculo, precisamente que trata de una compuerta para un tanque de tratamiento de aguas de desecho. Entonces, como pueden ver, es muy parecido a una válvula de mariposa. Esa compuerta pivota alrededor de su centro y lo que se requiere es justamente estimar la fuerza que se requiere para empezar a abrir esa compuerta, porque está instalada justamente de esta manera. Como pueden ver, el pivote se encuentra acá, ese eje de rotación es horizontal y hay un tope aquí que justamente lo que hace es que impide que la fuerza hidráulica que viene en esta dirección y está un poco por debajo del pivote vaya a abrir esa válvula, esa compuerta, y más bien esa es la condición normal. Lo que se busca es, bueno, cuál es la carga, cuál es la fuerza F que necesitamos precisamente para que esto empiece a abrirse, empiece a separarse acá del tope y esto más bien se mueva hacia adentro en el fluido. Eso es justamente lo que se está buscando con las condiciones que ustedes ven ahí. Es una compuerta de unos 80 centímetros de diámetro. Su tope superior se encuentra más o menos a 2,5 metros de la superficie que está expuesta a la atmósfera y esa pared está a un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Entonces esas son las condiciones y lo primero que necesitamos hacer es encontrar la presión
promedio para encontrar justamente la magnitud de la fuerza hidráulica que está actuando ahí. Entonces, eso va a ocurrir a la posición de el centro de área. Entonces, el centro de ese círculo se encuentra a esa longitud L más el radio de esa compuerta proyectado. Justamente sería entonces esta distancia más esta pequeña distancia que, como pueden ver ustedes, es el radio, pero proyectado a su componente vertical. Entonces, eso es justamente lo que tenemos ahí. Entonces sería L más de medios por coseno de 30 grados, o lo que es lo mismo, seno de 60 grados. Con esos datos, entonces multiplicamos la densidad del fluido por la constante de la gravedad, por esa posición, y tenemos la presión efectiva en ese punto. Entonces, vean que se encuentra el centro de área, o sea, el centro del círculo, en este caso, el centroide, se encuentra a 2.68 metros. Esa magnitud la multiplicamos por 1.12 kilogramos por litro pasado a metros cúbicos, y eso a su vez entonces lo pasamos a multiplicarlo por 9.81 y por 2.68, que nos resulta en 29.5 kilopascales. Ya con eso, entonces podemos multiplicar esa presión por el área. Entonces el área es simplemente el área de ese disco. Ese disco tiene un radio de 41 centímetros, ¿verdad? Un diámetro de 82 centímetros, y al multiplicar esa presión por esa área nos da esos 15.6 kilonewton. O sea, es una carga bastante alta, ¿verdad? Bastante por encima del orden de toneladas, pero claro, es que es una compuerta grande y está a más de 2,5 metros de profundidad. Entonces, esa carga es perpendicular a la compuerta, pero no está ubicado sobre el centroide. Sobre el centroide es solo para encontrar cuánto vale la presión promedio. Ahora, para saber dónde está ubicado el equivalente de esa fuerza, necesitamos el centro de presión. Se aplica la ecuación que les acabo de mencionar, y entonces necesitamos sustituir ahí los datos, algunos de ellos conocidos. La posición del centro de área se conoce, son los 2.68 metros, y otros sí necesitamos calcularlos, empezando por el área. Ahí ya les queda explícita cuánto es esa área ya evaluada, y el momento de inercia es el momento de inercia de ese círculo alrededor de su eje horizontal, precisamente porque ese eje horizontal es el que es perpendicular a la dirección de la gravedad. Entonces, para ese caso sería pi cuartos r a la 4, y evaluando todo eso, vean que apenas está 2 centímetros por debajo, está muy cerca, lo cual es un resultado bastante normal. Viéndolo sobre esa pieza, entonces está la compuerta, este punto que coincide con el pivote y con el centroide de la compuerta, el centro de área, está apenas 2 centímetros por encima en dirección Z de donde está aplicada la carga hidráulica. Entonces, como la diferencia de nivel entre este punto y este punto conocida, esos 2 centímetros, son 2 centímetros en dirección vertical, y para efectos de analizar esta compuerta como un cuerpo rígido, necesitamos la distancia en dirección de la compuerta. Entonces necesitamos hacer uso de la proyección. Entonces dividimos la diferencia entre la posición del centro de presión y la posición del pivote en dirección vertical entre seno del ángulo θ, según se definió en la primera ilustración, para que nos dé justamente esa distancia. Entonces, de ahí en adelante simplemente se convierte en un ejercicio de equilibrio de los momentos torsionantes alrededor de ese eje, alrededor de ese pivote, que es la ecuación que ustedes pueden ver ahí. Entonces, en condición
genérica, tendríamos actuando la fuerza hidráulica, la fuerza del actuador que trata de abrir la compuerta y una reacción en el tope. Eso sería en condición genérica. Cuando esto empieza a moverse, o sea, cuando la fuerza F es suficiente para que esa compuerta empiece a abrirse, entonces la reacción inmediatamente se vuelve cero y justamente eso nos da una ecuación con una sola incógnita, que es obviamente F. Al despejarlo nos da mucho menos que los 15.6 kilonewtons, nos da apenas 879 newtons. Eso no solo es esperable por la configuración en que está, sino que eso es preferible porque nos permite seleccionar un actuador relativamente pequeño. Vean que incluso si la compuerta hubiera podido ser rectangular, se podría ajustar la posición del pivote para que sea todavía más pequeña esta fuerza. Pero bueno, no es el caso. Esto es el resultado que se buscaba justamente. Esa es la fuerza que se requeriría aplicar en ese punto si lo hacemos directamente, o esa sería la fuerza que tendría que generarse indirectamente, por ejemplo, si se usa un motor que le aplica un torque al pivote. En el caso análogo de que queremos obtener fuerzas parecidas, de efecto de carga hidrostática, pero las superficies son curvas, entonces se nos genera una complicación adicional. Vean que estrictamente deberíamos hacer una integral de la presión sobre esta curva. Entonces la presión va a ir aumentando con la profundidad, como hemos visto hasta el momento, pero esa integración, al no ser una superficie plana, al no ser una línea recta, matemáticamente se vuelve bastante más onerosa. Entonces, una forma para ahorrarse esa integración, ya sea analítica o numérica, es simplemente cuando tengamos una zona curva a la que nos interesa estimar su componente de carga hidráulica, entonces se encierra por superficies rectas. Pueden ser horizontales o verticales, o también uno puede encerrarla por superficies inclinadas, pero por lo general eso no ayuda mucho en simplificar. Lo que más simplifica el cálculo es que se encierre por superficies horizontales y verticales, o sea, esa zona curva, básicamente, si la aislamos encerrada con esas fronteras, se convierte en este modelo que ustedes ven ahí. Entonces, sobre lo que está horizontal, actúa una presión uniforme. Sobre lo que está vertical, actúa una presión que va cambiando y va aumentando con la profundidad, pero lo va haciendo de manera lineal porque es una superficie plana. Entonces, si uno lo que requiere, precisamente para no tener que integrar esta distribución de presiones sobre esta superficie, lo que uno puede hacer es encontrar el equivalente. Si uno lo que necesita son cargas netas, entonces uno sabe que la carga neta de todas estas fuerzas sumadas, o sea, esa integral, tiene que ser igual, para que se cumpla equilibrio estático, tiene que ser igual a la carga que está recibiendo esta cara, más la carga que está recibiendo esta cara, más el peso del fluido que está encerrado. Entonces, como la suma de todas estas fuerzas necesariamente tiene que dar cero, si se conoce ese peso del fluido, se puede calcular esta reacción vertical, se puede calcular esta reacción horizontal, entonces está resuelto el sistema para todas las incógnitas, que serían simplemente la componente horizontal y la vertical. Vean que no van a ser necesariamente iguales a las que están actuando acá, porque en medio de las dos está el peso. Entonces esto simplifica muchísimo cálculos que, aunque en principio se pueden hacer de manera analítica, van a requerir un montón más de
trabajo de manipulación matemática de lo que vale la pena. Y sencillamente no es necesario. De igual manera, digamos, si se quiere saber cuál es la fuerza hidráulica neta sobre este cilindro que tenemos acá, entonces se analiza solo este trocito de fluido que ustedes ven acá. Ese trocito de fluido va a recibir de este lado una distribución de presiones que va aumentando linealmente. Abajo estará actuando la presión uniforme en el fondo y estará actuando también el peso. Entonces la suma de esta fuerza Fx, esta fuerza Fy y ese peso nos van a resultar justamente en lo que está afectando este cilindro, que es lo que interesa en ese problema en particular. Entonces, cualquiera que sea el caso, una represa, una compuerta, una válvula, un recipiente a presión, un fuselaje, cualquiera que sea el caso, no importa lo compleja que sea la curva, ella se puede encerrar sin ningún problema por líneas rectas, horizontales y verticales, como pueden ver acá, para hacer ese mismo trabajo. Entonces no importa que no sea un arco de círculo, puede ser un segmento de elipse, puede ser una curva aleatoria. Lo importante es que se pueda calcular el volumen y por ende el peso del fluido que está encerrado por esa superficie tridimensional, bidimensional, por esa superficie curva. Entonces vamos a tomar el caso de un cilindro en este ejemplo que ustedes ven ahí y se va a considerar justamente, bueno, qué está pasando en las costuras que ustedes ven acá, las costuras de este tanque, uno visible acá, otro a 90 grados, que sería en el puro fondo. Exactamente qué cargas son las que están afectando esa parte de ese tanque. Entonces, eso es la mitad del problema. La otra mitad del problema es que este tanque es un tanque que está bajo presión. Él es una caldera de agua caliente, entonces va a estar a una presión superior a la atmosférica. Y esto hay que considerarlo. Recuerden que cuando es un recipiente a presión, no se considera la presión atmosférica, pero sí se considera la presión manométrica y en este caso la presión manométrica es conocida. No se usa presión absoluta, se usa presión manométrica, dado que la presión atmosférica está actuando a los dos lados del recipiente. Entonces, eso corresponde a ese dato de 80 libras por pulgada cuadrada, que son más o menos medio megapascal. Ese tanque, esa caldera de agua caliente, tiene un diámetro de más o menos 1.6 metros. Ese segmento que vamos a considerar, que les señalé en la fotografía anterior, es de poco menos de 2 metros de largo. Ahí está la presión atmosférica local, que ya existe, pero como verán, no se involucra directamente en el cálculo, simplemente es algo que existe. Como el agua está caliente, su densidad es un poquito diferente, está a 60 grados, y lo que se nos pregunta es cuáles son las cargas que recibe la lámina metálica en las costuras en los puntos A y B. Entonces en este punto A, lo que se pregunta es cuál es la carga vertical y en este punto B, aquí abajo, cuál es la carga horizontal. Entonces extraemos el bloque de fluido, tal y cual estamos pensando hacer, simplemente se encierra por líneas rectas o planos horizontales y verticales el fluido. Entonces el bloque de fluido que mide L es ese que ustedes ven en ese croquis. Entonces tiene un radio, una longitud, es un cuarto de cilindro. Entonces en la parte superior, ahí simplemente lo está afectando una presión uniforme, que está dibujado justamente en azul. Entonces la presión es la misma en toda la cara, porque está a una altura constante. En cambio esta cara no, en esta cara pues vamos en dirección de la gravedad, entonces la presión empieza por un mínimo acá, igual justo a esta presión que tenemos en esta cara, y va aumentando hasta llegar al fondo.
Entonces, las dos presiones, su valor va a depender no solo de qué profundidad de fluido hay, sino también, además, de cuánto vale la presión manométrica que está dentro del recipiente. Como pueden ver, el recipiente está completamente lleno, el cilindro, y de ahí en adelante empieza el vapor que está a esa presión de 500 kilopascales. Entonces, lo que corresponde primero es ver un poco de convenciones de qué vamos a conseguir. Entonces ahí están los puntos de apoyo. Ojo que ahí va a estar el centro de gravedad. Esto no es el centro de área, este es el centro de gravedad de ese bloque de fluido. Y acá está actuando el equivalente de la presión en este nivel, H2, multiplicado por el área. Aquí está actuando el equivalente de la presión promedio en esta cara, que es diferente de la presión en esta cara, multiplicado por esa área, y él está ocurriendo a una localización igual al centro de presión, que es un poco por debajo del centro de área. Eso es totalmente diferente de dónde está el centro de gravedad y el peso de ese bloque de fluido que ustedes ven ahí. Son distancias completamente diferentes, relacionadas de alguna manera, pero son diferentes. Entonces, lo primero que necesitamos es justamente encontrar una especie de altura equivalente. Recuerden que hasta el momento todos los cálculos que hemos hecho han partido de que en la superficie la presión es la atmosférica, y a partir de ahí, a partir de ese cero, digamos, de referencia, entonces va creciendo la presión hasta llegar al punto más profundo de interés. En este caso, como tenemos presente una presión manométrica que no podemos despreciar, entonces necesitamos encontrar una altura virtual, una profundidad de fluido que no va a ser real. Es nada más como una muleta matemática que nos va a simplificar los cálculos de presiones y sobre todo de las cargas hidrostáticas. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál tendría que ser la altura de columna de fluido? Ven que aquí está, como decir, el diagrama de esa caldera, y entonces el fluido real va a llegar apenas hasta acá. Pero es, ¿cuál es la altura de columna de fluido? O sea, ¿cuánta agua debería haber por encima de ese punto 1? No la hay, pero la pregunta es, ¿cuánta debería haber para que en ese punto se nos genere esa presión manométrica? Eso para poder decir, bueno, el segmento que me interesa, que es el que está dibujado acá en azul, va a estar sometido a este trapecio de presiones que ven ahí. Entonces, aplicando simplemente la definición de columna hidrostática, usamos esa presión manométrica, ven que es 80 libras por pulgada cuadrada, equivale a esos 551.000 pascales. Entonces esa presión es conocida, la presión en el punto 1 es conocida. Se conoce la densidad del agua, se conoce constante G, solo falta H. Entonces el equivalente de 80 libras por pulgada cuadrada son 60 metros por encima. Y a esos 60 metros, para seguir hacia abajo, pues vamos a tener que sumarle la distancia correspondiente. Entonces, en el punto 2, que es justamente en esta cara que se ve acá, es la presión equivalente a esos 60 metros más la mitad del diámetro de ese tanque, de esa caldera. Y eso es conocido. Es justamente 80 centímetros. Entonces ahí tenemos los 60, que es H1, más el radio, que nos resulta en H2. De nuevo lo multiplicamos por 930 y por 9.81 para obtener entonces el valor de la presión 2. Esa presión 2
es eso que ustedes ven ahí en azul. Esa presión 2 es la que está actuando en toda esta cara y también está actuando en este punto, en esta dirección. De ahí en adelante empieza a seguir subiendo esa presión porque va incrementando la columna de agua que lo está afectando. Entonces, es lo que tenemos en toda esta cara. Está actuando esa presión 2 y esa presión 2, que es de 558.000 pascales, la multiplicamos por el área. Ahora sí, el área en donde está actuando, que es ese rectángulo en azul, para obtener la fuerza equivalente en dirección Y. Entonces sería radio por el largo de ese cilindro, que es el área que está actuando ese bloque de fluido que escogimos, lo que resulta en una carga bastante alta de 804.000 newton. Eso es lo que está ocurriendo en dirección Y. O sea, toda esa presión que tenemos acá, si la convertimos en una sola fuerza, es una gran fuerza de 804.000 newton. En dirección Y, pues las cosas son diferentes a lo que pasa en dirección X. Entonces, para empezar, necesitamos encontrar la presión promedio que actúa en esta cara. No es una presión constante como estaba aquí, sino que es una presión variable porque va aumentando en profundidad en dirección de la gravedad. Entonces, esa presión promedio, vamos a llamarla la presión 3, es la que ocurre a la profundidad en que está el centro de área de la cara vertical. Ojo que ese centro de área, ese centroide, es el de esta cara rectangular que está acá, o sea, lo que está siendo afectado por este trapecio de presiones verde. No es esta cara ni esta otra curva, es un rectángulo. Entonces el centroide de este rectángulo está justamente a la mitad del radio. Entonces, ¿cuánto vale la posición que tenemos acá? O sea, la mitad de esto, ¿cuánto vale esa posición? Hubiera sido los 60 metros, el H1, más el radio de ese recipiente, más la mitad del radio de ese recipiente, para llegarle justo al centro de área de esa cara que está siendo afectada por esta carga de presiones verde. Entonces, ese es el grupo que ustedes ven acá y nos entrega el valor de H3, o sea, la posición del centroide de este rectángulo que ustedes tienen ahí respecto de la superficie del fluido virtual que se calculó en la lámina tras anterior. Entonces, eso lo multiplicamos por ρ y por g, igual que antes, y nos resulta en esos 562.000 pascales. Entonces, esa presión promedio la multiplicamos por el área para obtener la componente X, que son justamente esos 809.000 newton. No la necesitamos, pero sí puede ser que en otros casos se requiera, que es esa fuerza en dirección X, ¿dónde está? Está en la posición del centro de presión. Entonces, igual es una superficie plana, además es vertical, entonces no hay que hacer ninguna corrección trigonométrica por ser superficie inclinada. Entonces, ese centro de presión es nada más la posición del centroide de ese rectángulo que se ve acá, más este grupo, que como ustedes bien saben es también el centroide, otra vez el área de ese rectángulo, de esa área con la que estamos trabajando, en donde actúa esa fuerza equivalente X y el momento de inercia. Otra vez, ese momento de inercia sería el de ese rectángulo que ustedes ven ahí, que es justamente lo que se les plantea acá. Entonces, como podrán ver, vean que pusimos R, o sea, el lado menor del rectángulo, como el costado de ese rectángulo
que está cortando el eje neutro, porque el eje neutro debe ser paralelo al suelo, debe ser perpendicular a la dirección de la gravedad. Entonces, por la orientación que tiene ese rectángulo, entonces el que va al cubo es, en este caso, el lado menor del rectángulo. Sustituyendo los valores, nos damos cuenta de dos cosas. Bueno, primero, que en realidad la contribución es muy pequeña, es de 0.0003 metros. O sea, en realidad no contribuyó mucho. De hecho, si uno hace el truncamiento a 3 cifras significativas, que es la predicción de los datos que tenemos, en realidad no mueve el dato. Entonces, es algo que matemáticamente existe, pero en este caso, por las presiones involucradas, que son relativamente altas, no hizo mucha diferencia. El caso es que estos son únicamente las cargas hidráulicas. Recuerden que las cargas hidráulicas hay que todavía corregirlas con una componente adicional, que es el peso, porque estas son cargas hidráulicas en dos superficies planas. Y en realidad, entre esas superficies planas que tomamos para encerrar ese cuarto de recipiente y la superficie curva, hay un montón de fluido. Hay un bloque de fluido que tiene una forma más o menos como de un cuarto de cilindro. Entonces, ese bloque de fluido tiene un peso que tenemos que considerar. Entonces, un cuarto de ese cilindro, entonces un cuarto del volumen de ese cilindro para llegarle a la forma justamente de lo que encerramos, es lo que multiplicamos por la densidad y la gravedad para obtener el peso del fluido, que son esos 8.250 newton. Ya tenemos Fx, tenemos Fy, tenemos el peso, y entonces de aquí en adelante, para obtener lo que necesitamos, que son las reacciones en los puntos A y B, solo necesitamos hacer una sumatoria de fuerzas en dirección X, sumatoria de fuerzas en dirección y resulta lo que ustedes ven ahí, lo cual es relativamente trivial. Ojo que no necesitamos aplicar la ecuación de suma de momentos torsionantes o momentos flexionantes, porque esto no es una compuerta, no es un mecanismo, no es algo que tiene movilidad, pero eso no quiere decir que no existan esas magnitudes como las vemos ahí. Entonces es cierto, Fx actúa a la posición H3, Fy actúa ahí a la mitad de esta cara, no hay remedios. El centro de masa de ese bloque de fluido está a 4/3 R entre pi. Por si uno requiriera, en un caso tal vez no como este, pero uno en donde sí haya movilidad, donde uno requiriera además hacer una suma de momentos alrededor de un cierto punto, en donde estas distancias se vuelven importantes. No es el caso acá, pero sí quería mencionarlo porque aparece con mucha frecuencia en ejercicios de libro de texto de dinámica de fluidos y también puede ser que haya casos en donde haya figuras con movilidad, algún problema en ingeniería con movilidad que pues lo afecte de esa manera. Eso es lo que se tocará del tema de cargas hidrostáticas en superficies planas y curvas. También en el área de hidrostática y de igual manera son cargas en superficies planas y curvas, está lo que ocurre cuando no es el fluido que está tocando una pieza inmóvil, sino cuando el fluido es el que mantiene un componente inmóvil, por inmersión o por flotación, que es justamente lo que vamos a repasar acá, porque esto es un tema bastante tocado en cursos de física de grado universitario y también en cursos de formación preuniversitaria. Y es el principio de flotación. Las fuerzas de flotación son un problema de hidrostática, son un problema en el que las fuerzas hidrostáticas son apenas suficientes, ni mucho ni muy poco, para mantener un objeto
sumergido o para mantener un objeto en su superficie. Entonces acá lo que es de interés es que lo importante es verlo como un problema de estática o tal vez de dinámica, pero principalmente como un problema de estática de cuerpos rígidos. El cuerpo como tal, el cuerpo flotante o el cuerpo sumergido, pero el cuerpo como tal, su posición de su centro de masa no va a cambiar, o si cambia es porque tiene algún mecanismo o algo en su interior, pero en realidad su posición no cambia. Lo que sí cambia es el volumen que puede desplazar y por ende el volumen de fluido desplazado y la posición del centro de masa del fluido desplazado. Entonces empecemos por un caso en donde está sin ningún tipo de movimiento, sin ningún tipo de balanceo, está perfectamente estático. Entonces en ese caso, simplemente el peso del cuerpo tiene que mantenerse únicamente a punta de las fuerzas de sustentación que equivalen al volumen de fluido desplazado. Entonces, como probablemente habrán resuelto problemas similares en otros cursos básicos previos, vamos a tomar el caso de un flotador. Es un flotador cilíndrico que sirve justamente para conocer cuál es el nivel de fluido que hay en un tanque. Entonces, este indicador está unido mediante una cuerda, pasa por esas dos poleas y está unido a un flotador. Entonces, entre más bajo está el nivel de fluido, entonces más arriba está el indicador que está asociado a la escala, ¿verdad? De más lleno a más vacío, según sea la posición relativa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si teníamos un combustible almacenado en ese recipiente con una gravedad específica de 0.87 y se llena con otro menos denso, uno con una gravedad específica de apenas 0.83? ¿Cambia mucho? ¿Cambia poco? Esa es la pregunta. Entonces, ese indicador de nivel tiene un diámetro constante. Es ese disco grueso que ustedes vieron en la lámina anterior. El flotador es un cilindro, lo dicho, tiene una altura de 8 centímetros. El flotador tiene una masa conocida, calibrada de 1235 gramos. El contrapeso, como decir, el peso equivalente de este indicador, también es de una masa conocida que se obtuvo con bastante precisión, de 600 gramos. Y esos son los dos combustibles que tenemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si es que es importante para calibrar bien lo que ese indicador nos está poniendo. Entonces, por un lado, necesitamos resolver la parte que no es del fluido, sino justamente qué es lo que está pasando con el sistema del contrapeso, las poleas y el peso del flotador. Entonces, eso es sencillamente la primera ecuación que ustedes ven ahí. Lo que está afectando el flotador, o sea, una suma de fuerzas en el flotador, sería menos su peso más la tensión en la cuerda, que es igual al peso del contrapeso, más la fuerza de flotación o la fuerza boyante. Entonces aquí es donde se involucra la acción del fluido y lo que nos están diciendo es que en condición estática, cuando todo está quieto, todo está en equilibrio, es que el fluido, el efecto del fluido, va a ser una fuerza igual al volumen de fluido desplazado. Entonces va a ser en esencia una masa por gravedad. La masa de fluido desplazado va a ser densidad por volumen. Entonces lo que se requiere es el volumen desplazado. Entonces el volumen desplazado va a ser cuánto del cuerpo, sin importar su forma, cuánto del cuerpo está sumergido en el fluido. Entonces, como es cilíndrico,
se le pueden poner números a esto en particular. Entonces empezamos por la ecuación en donde estaban involucrados la masa del flotador, la masa del contrapeso y, por supuesto, la masa de fluido desplazado. Vean que H no es la profundidad, la altura completa del flotador. H es la altura parcial, o sea, H hubiera sido solamente lo que está hundido en el fluido. Entonces, eso es lo que nos permite despejar esa incógnita. La densidad no es incógnita, la densidad la dejamos expresada así porque tenemos que hacer pruebas con dos diferentes fluidos de dos diferentes densidades. Entonces, como la gravedad específica es una proporción respecto a la densidad del agua, y eso es densidad del agua en condiciones de atmósfera normal, o sea, 20 centígrados y presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, esa densidad es de 998,2 kilogramos por metro cúbico. Y entonces vean que tratamos en la medida de lo posible de usar todos los datos con 4 cifras negativas. Algunas de ellas pues no va a poder ser posible. Acá, en ese dato, gravedad específica es el que nos va a truncar un poco la precisión. Entonces, el caso es que podemos despejar dos diferentes H's. Podemos despejar dos diferentes H's de esta ecuación con las dos diferentes densidades que tenemos ahí. Entonces nos resultan 4.5 y 4.7 milímetros. O sea, de los 80 milímetros disponibles que tenemos, o sea, la altura completa de ese flotador, o sea, de todo lo que hubiera sido de acá hasta acá, de todos esos centímetros disponibles, ese H mayúscula, solo estamos consumiendo más o menos 5 milímetros. Y sobre todo, lo que nos interesa, ¿requerimos calibrar el indicador? No. Esa diferencia es muy pequeña y obviamente en la práctica no va a afectar el indicador de nivel. A no ser, claro, que uno cambie el contrapeso o ajuste el peso del flotador o haga algún trabajo que vaya a alterar la mecánica. Pero acá estamos hablando de el aporte que hace cambiar el fluido. Y en este caso, esas fracciones de milímetros no van a afectar una escala que mide varios metros. Entonces, no es algo que nos preocupe. Eso es un cilindro que está flotando y básicamente está quieto permanentemente. Es un cilindro que está flotando dentro de un tanque. Pero cuando no es una figura que está quieta, cuando es una figura que necesariamente tiene que moverse, entonces, por lo general, uno se encuentra con problemas prácticos. O sea que la figura, si uno la diseña de manera que sea muy estable, resulta ineficiente por alguna razón. Y ahí estamos pensando de inmediato en embarcaciones. No tiene que ser solo, no es aplicable solo a embarcaciones, estos conceptos que vamos a hablar acá. Pero es en lo que más influye. Hasta un tuco de madera que está flotando en el agua va a afectarlo justamente estos principios que estamos a conversar acá. Pero lo cierto es que es en lo que inmediatamente se piensa en términos de una aplicación y es en lo que es inmediatamente útil y por supuesto aplicable. Entonces, si uno nada más considera la embarcación o el cuerpo cualquiera semisumergido, quieto, estático, entonces la condición de equilibrio es como la que aparece acá. La fuerza boyante es igual al peso. Lo que pasa es que el peso de toda la embarcación, de todo el cuerpo, justamente hunde esa embarcación suficiente para desplazar una cantidad de fluido idéntica
a la que corresponde al peso de esa embarcación. Entonces, por eso es que a las embarcaciones se les conoce su capacidad por desplazamiento. Las 50 toneladas de desplazamiento, 1200 toneladas de desplazamiento, a eso se refiere, a que ese es el peso de esa embarcación cargada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque desplazó justamente esas 1200 toneladas de agua. Eso sí, cuando empieza el movimiento es donde las cosas cambian. Recuerden que un cuerpo como una embarcación, el centro de masa de la embarcación va a cambiar muy poco si es que cambia. Ese centro de masa siempre va a estar en el mismo lugar. Por ejemplo, como el que aparece en la ilustración, ahí. Pero ese es el centro de masa de la embarcación. Eso no necesariamente coincide con el centro de masa de ese fluido desplazado. Vean que el fluido tiene la misma forma que la parte del cuerpo que está sumergida. Entonces, es otro material, es otra materia, otra densidad, por un lado. Entonces, obviamente su ubicación del centro de masa del fluido va a ser diferente en todas direcciones a la ubicación del centro de masa de la embarcación completa. Y sobre todo, si la embarcación se balancea en alguna dirección, entonces va a cambiar la forma del fluido. Y donde la forma del fluido cambia, cambia la posición del centro de masa de ese fluido desplazado. Y justamente la fuerza equivalente, la fuerza puntual equivalente a la fuerza boyante se ubica en el centro de masa del fluido. Entonces, conforme la embarcación se mueve o el cuerpo se mueve y fuerza a que cambie la forma del fluido desplazado, entonces sí va a cambiar la magnitud y también la posición del centro de masa del fluido. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si una embarcación es como la que está dibujada acá, en donde el centro de masa de la embarcación, G, está por encima del centro de masa de ese fluido desplazado y esa embarcación, además, está en esta posición como inclinada, como les aparece ahí. Entonces, vean que se genera un par de torsión. Precisamente, vean que hay una distancia entre estas dos fuerzas y aquí hay un par de torsión. Entonces, vean que si la embarcación se inclina en esta dirección y el centro de masa del fluido, entonces, por ende, se desplaza a la derecha, entonces, esta fuerza, que es la del fluido, trata de generar un momento de restitución, o sea, trata de devolverlo a su condición vertical para que el peso y la fuerza boyante queden otra vez alineadas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que eso es una condición de estabilización. Si es una condición de estabilización, como la que acabamos de mencionar en la lámina pasada, entonces eso es beneficioso y sobre todo se genera un metacentro, que ese metacentro, se genera un metacentro que está por encima del centro de gravedad y por supuesto va a estar por encima de donde está actuando la fuerza boyante, pero está por encima. Entonces el metacentro es la línea vertical que pasaba por el centro de masa de la embarcación cuando estaba en condición de estabilidad estática, o sea, cuando una embarcación está completamente vertical. Entonces, como decía, es una línea de referencia inicial. Entonces, ese metacentro únicamente aparece
cuando la embarcación está fuera de su línea de estabilidad. Entonces, donde se interseca ahora sí con una línea vertical que pasa por el centro de masa del fluido desplazado, entonces eso nos permite ubicar el metacentro. ¿Qué pasa en esta situación? Es una embarcación estable. Entonces, si la forma de la embarcación se puede diseñar de manera que el centro de gravedad y la fuerza boyante siempre tienden a restituir la embarcación en una embarcación muy estable. En ciertos tipos de embarcación esto se hace a propósito para que puedan resistir condiciones de alta inestabilidad, como en esa embarcación de rescate, que precisamente está pensada para poder sobrevivir aguas muy alteradas en condición de tormenta. Vean que estaba completamente al revés y en este caso la grúa que estaba haciendo la demostración apenas al principio tiene que hacerle un pequeño jalón y ella sola se endereza sin ningún problema. Pero esto no es lo que ocurre con todas las embarcaciones. Esa situación de que el metacentro está por encima del centro de gravedad de la embarcación no siempre es el caso, dependiendo de cómo está distribuido el peso en la embarcación, de la forma, por supuesto, que tiene, y de la forma de la quilla que está sumergida en el agua, o sea, la forma del fluido desplazado. Entonces, si todo eso se combina, como aparece acá, en una situación en la que el metacentro está por debajo del centro de gravedad en algún momento, entonces perfectamente, en lugar de ser un momento restituyente, puede ser que sea un momento que tienda a continuar volcando la embarcación. Entonces, ojo que una embarcación no va a ser siempre estable o siempre inestable. Dependiendo de qué tan inclinado está esa embarcación, puede ser que, aunque sea la misma, puede ser que para ciertos ángulos pequeños sea estable, o sea, el metacentro esté por encima del centro de gravedad. Pero después de que el ángulo de inclinación sea lo suficientemente grande, puede ser que se vuelva inestable. O sea, la misma embarcación con el mismo peso, todo podría ser estable o inestable dependiendo de qué tan inclinado está, que es justamente el caso de esta pequeña canoa. Vean que ella es estable hasta que se vuelca lo suficiente y de un solo simplemente se voltea por completo. Es porque pasó de una condición de estabilidad muy limitada a, obviamente, un ámbito de inestabilidad que es muy grande, ¿verdad? Totalmente al contrario de lo que ocurría en el caso de la lancha de salvamento, la lancha de rescate que se presentó en la lámina tras anterior. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa? El centro de gravedad del cuerpo flotante probablemente no cambie. El centro de gravedad de la masa de fluido desplazado sí puede cambiar. Va a depender de la posición y de la orientación de la embarcación, o mejor dicho, de la parte de la embarcación que se encuentra sumergido. O sea, una embarcación, un cuerpo flotante, puede ser inestable, puede ser estable o puede ser a veces uno, a veces lo otro. Depende de justo de esas posiciones relativas. A veces el momento va a ser restituyente, o sea, metacentro por encima de G. A veces va a ser un momento que tiende a hacerlo volcarse, o sea, metacentro por debajo de G. G, repito, es la posición del centro de masa del cuerpo flotante. La otra instancia en donde tenemos la posibilidad de aplicar ecuaciones de
estática de fluidos en cuestiones que se mueven es en una condición de equilibrio dinámico. Entonces, eso es usualmente cuando hay velocidades o aceleraciones constantes y precisamente para ilustrar este efecto se van a resolver acá dos ejemplos muy sencillos, clásicos, de tanques, un tanque bajo aceleración constante y un tanque que está rotando a velocidad constante. Aplican las mismas ecuaciones que hemos visto hasta el momento de columna de agua, columna de fluido y un incremento de presión lineal. Entonces tomemos el caso simplemente de un recipiente cilíndrico, una taza de café, en donde tenemos la pregunta de cuál es exactamente la máxima aceleración horizontal que puede tener sin que vaya a derramarse. Entonces, básicamente la taza tiene una profundidad de 125 milímetros, el café es un poquito menos y el diámetro interior de esa taza es de lo que ustedes ven ahí, de 83 milímetros. Entonces preguntan la máxima aceleración con esa taza de llenado. Mal chile, qué vergüenza. Entonces, ojo que hacemos ese diagrama de la taza por la forma que tiene, o sea, es cilíndrica. Eso quiere decir que cuando esté en aceleración constante, entonces el mismo volumen que se ausente de este lado va a irse a este otro. Y justamente este punto va a coincidir con el nivel al que estaba el fluido, en este caso el café, cuando la taza estaba inmóvil. Vean que si esa taza fuera cuadrada, también se podría hacer lo mismo, pero si tuviera una forma aleatoria, entonces una forma cualquiera, una forma de elipse inclinada, o si fuera irregular, o si fuera rectangular, entonces eso ya no se cumple tan fácil. Pero bueno, en este caso es cilíndrico como la mayoría de recipientes y tanques, entonces sí se puede suponer que cuando el fluido se desplace y llegue a ese nuevo equilibrio, entonces el mismo fluido que estaba acá antes del centro de la taza va a ser el mismo volumen del fluido que se movió acá. Entonces, vean lo que ocurre. Aquí sigue actuando G, aquí sigue actuando el vector de la aceleración y entonces en esta dirección, en esa dirección resultante, es en la que va a ir aumentando la presión. O sea, si uno quisiera hacer el ejercicio ρGH, en este caso, para encontrar la presión a una distancia de la superficie del fluido, pues ese H, ese Z local, no va a ser en dirección de la gravedad. Ese Z local tiene que ser en dirección de la aceleración neta, o sea, tendría que tener esta dirección. Entonces, el fluido en estado de equilibrio, a pesar de que se está acelerando, ese fluido en estado de equilibrio tomaría ese ángulo θ. Entonces, si es suficientemente grande para que llegue el fluido al borde, esa es la condición límite. ¿Cuál es esa condición límite? Entonces, dijimos que lo que estaba disponible de espacio era esa pequeña altura, que es la diferencia entre la profundidad completa de la taza H1 y la profundidad de llenado del café H2. Entonces, como se conoce el diámetro, ese ángulo θ es calculable directamente y nos da 16 grados. Ese ángulo es el que también tiene que estar justo en esta suma vectorial de aceleración del cuerpo en dirección horizontal y la aceleración de la gravedad. Entonces, nuevamente, tangente de ese ángulo tiene que ser igual a esa proporción que ustedes ven ahí. Eso resulta en que nos queda una sola incógnita y nos da ese valor de la aceleración.
Vean que la aceleración es relativamente alta. Aquí el problema del derrame del fluido no es la aceleración, el problema es mantener esa aceleración lo suficientemente constante para que no se haga el reguero. Pero eso es otros 100 pesos. Pasemos entonces a algo que está de nuevo en una condición de movimiento, pero esta vez de rotación, no de un movimiento lineal, no una aceleración lineal, sino una rotación. Entonces, lo que se busca es sobre un tanque que existe, es un tanque que está semilleno de fluido, tiene una altura de pared, acá, se pone a girar y acá se forma una curva que como verán es parabólica para un cierto diámetro. Esto es un equipo de laboratorio como el que ustedes ven por acá y lo que nos preguntan es cuál es la máxima velocidad de rotación antes de que vaya a haber un derrame. Entonces, ese equipo que ustedes ven ahí, ese tanque de Coriolis que ustedes ven de este lado, es uno bastante grande y la idea es construir uno un poco más pequeño con las dimensiones que ustedes ven acá, o sea, una pared de 1,20 m, o sea, es apenas esta elevación relativamente pequeña acá, un diámetro de 8 metros y en condiciones locales. Vean que vamos a usar la gravedad local en San Pedro de Montes de Oca, que ahí la tienen con 4 cifras significativas para San José, Costa Rica. Y además ese es el dato de densidad para el fluido que se va a utilizar. Es agua a temperatura ambiente promedio, básicamente. Entonces, para que no se haga un derrame y pueda usarse ese equipo de laboratorio, ¿cuál es la máxima velocidad de rotación sin que el fluido se nos vaya a salir por el segmento de las paredes que tiene el refuerzo suficiente, que es hasta acá más o menos, para aguantar ese fluido sin deformarse ni alterar su movimiento? Entonces, lo importante acá es, otra vez, pensar que ese tanque se va a poner a rotar y se va a dejar a esa velocidad constante durante largo tiempo para que el fluido llegue a una condición estable. O sea, con tiempo suficiente, cada una de las partículas de fluido va a estar inmóvil respecto al tanque. O sea, todo va a estar girando a la misma velocidad. Y entonces, esa es la condición en la que nos encontraríamos en estado estable, justamente. Por eso se pueden aplicar las ecuaciones de estática, porque es estática relativa, es velocidades relativas, cero. Y pues evidentemente se genera una superficie curva en el interior, ¿verdad? Entre mayor la velocidad tangencial por estar más afuera, entonces más va a tratar como de treparse a las paredes del recipiente. Entonces, la primera consideración que tenemos al analizar una partícula cualquiera de fluido, por ejemplo, una que está ahí en ese punto donde está el puntero, ese puntito rojo, es que en condición de velocidad angular constante y el fluido relativamente estático, o sea, estático en relación al tanque, entonces la aceleración tangencial es cero. ¿Por qué? Precisamente porque alfa, la aceleración angular, es cero, la velocidad es constante. Entonces la aceleración tangencial de la partícula es cero. Eso es una dirección, esa es la dirección tangencial. Y en dirección radial tenemos la situación que está en ese croquis, en una posición cualquiera, a una distancia r del centro. Entonces esa partícula, digamos, una partícula en la superficie, pero lo mismo se cumpliría para las demás, pero lo más fácil es una partícula en la superficie porque ahí la presión es cero. Entonces esa partícula en la superficie lo va a estar afectando la gravedad y luego sabemos que ella va a estar justamente en una superficie en una dirección, va a haber una pendiente efectiva en ese punto y eso va a estar a una cierta distancia z
del fondo del tanque. Entonces esa partícula la afecta a G, está a una distancia Z del fondo del tanque y una distancia R del centro del tanque. Ahí va a estar siendo afectada por las fuerzas gravitacionales y las inerciales. Las inerciales son las que podemos calcular. Vean que esa partícula, la aceleración tangencial es 0, pero la radial no. Esa partícula se va a estar moviendo una trayectoria circular, entonces su aceleración radial necesariamente tiene que ser omega cuadrado de r. Necesitamos una aceleración centrípeta para mantener ese movimiento circular. Entonces, vean que no hay ningún elemento, no hay ningún soporte, ningún recipiente que esté manteniendo esa partícula en ese punto. Todo el tanque es un recipiente, pero esta partícula perfectamente podría moverse para afuera o para adentro o para abajo, pero no lo hace. Está en una condición de equilibrio. ¿Y por qué? Porque justamente si hay alguien aportando esa aceleración radial y es la componente de la gravedad proyectada en esa dirección. Como pueden ver acá, o sea, la componente de la gravedad en dirección radial, pero sobre esa pendiente es justamente G por seno de θ. Entonces, esas son las únicas dos cosas que hay presentes. O sea, necesariamente esta aceleración radial la va a aportar la componente de la gravedad en dirección de esta línea tangente. Eso por sí solo no nos da nada para llegar a una solución final, pero sí podemos agregarle una suposición para poder llegar a una ecuación diferencial. Y es esa consideración que ustedes ven ahí. Básicamente, se puede decir que dz entre dr es, aunque es igual a tangente de θ, también para valores pequeños de θ, tangente de θ se parece a θ. Y también seno de θ se parece a θ. Entonces, en lugar de poner ahí seno de θ, ponemos dz de r, que es la pendiente en ese momento. Meter esas diferenciales, entonces ya nos convierte esta ecuación en una ecuación diferencial que, como es tan sencilla y solo tiene dos variables, se puede resolver por integración directa, lo cual resulta en esta ecuación que ustedes ven ahí. Ese h sub 0 matemáticamente proviene de la constante de integración, pero físicamente a lo que se refiere es que eso es la mínima profundidad en el tanque cuando está funcionando. Entonces, en este dibujo, ese h sub 0 se refiere a la distancia que hay de aquí al fondo del tanque, en caso de que eso exista. Pero en este caso no es así. Estábamos hablando de querer encontrar la máxima velocidad de rotación. Entonces, aunque esto es cierto en términos generales, para nosotros h sub 0 va a ser 0. ¿Por qué? Porque la máxima velocidad que se puede alcanzar va a ocurrir cuando el nivel del fluido es lo suficientemente bajo para que pueda rotar lo más rápido posible el tanque. Entre más lleno está el tanque, más lento va a tener que funcionar para que no haya derrames. Entonces, tiene que estar prácticamente vacío en un momento inicial para que una vez que empiece a trabajar, esta altura inicial se vuelva 0. Y eso es justamente lo que estamos considerando acá. 0 metros de nivel inicial de fluido, no antes de arrancar el tanque, sino una vez funcionando y cuando ya llegó a su velocidad máxima. Ese es el H0. Entonces lo asumimos como 0 y lo demás es sustituir los valores que tenemos. H120, R4,
valor local de la constante de la gravedad y entonces se puede despejar omega, o sea, la velocidad que tenemos por ahí. O sea, 11 revoluciones por minuto. Esto es bastante lento, pero vean que es un tanque muy grande. Es un tanque de 8 metros de diámetro y que apenas tiene 1,20 m de altura. Entonces, eso pues tiene sentido para el tamaño que es. Ese es el dato que nos pidieron. Obviamente, entre más fluido uno tenga cargado en el tanque, pues más baja tendrá que ser esa velocidad para que no haya derrames. Pero este es el máximo y este tipo de datos sería el que uno utilizaría, por ejemplo, para escoger el motor que mueve ese tanque de rotación. O sea, cuál es la velocidad máxima que él tiene que aportar para que tenga potencia suficiente, pero no demasiado. Un tanque de estos pequeñito, eso no es una animación, eso es una serie de imágenes compuestas de un tanque de rotación. Vean que las vibraciones son tan bajas que esa superficie de fluido parece que simplemente sea eh, una escultura, parece ser simplemente un sólido. Y no, en realidad eso es un fluido completamente inmóvil, se dejó estabilizar un tiempo. Vean que ahí hasta se ven unas gotillas que quedaron, ¿verdad? De la condición inicial. Ese color morado es por la tinta que le dejaron en la superficie para que se pudiera notar bien lo que está pasando. Eso es suficiente del tema de estática de fluidos. Creo yo que el único fluido que hay que llevar a condición dinámica es un juguito como este, que les garantizo que no es cerveza, eso es tecito.